Padre, una vez más nos acercamos delante de ti para darte gracias, para decirte, Señor, que estamos abiertos, estamos dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que esta palabra sea poderosa, que esta palabra nos hable, que esta palabra nos enseñe, Señor. Nos enseñe, nos abra los ojos, que podamos con ella entender, Dios mío, qué es lo que tú nos has puesto a nuestro alcance por medio de la oración, Señor. Espíritu Santo, revélanos lo que hay en ella. Hemos conocido de la oración por tantos años muchas cosas, pero ha parecido una herramienta hueca, una herramienta que no tiene mucha utilidad porque hemos ido a hacer uso de ese recurso de una manera desesperada en nuestra propia carne y no encontramos, Dios mío, cómo conectar contigo. Espíritu Santo, enséñanos. Queremos realmente conocerte, queremos realmente aprender el secreto que está a nuestra disposición a través de la oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestra enseñanza del día de hoy, la oración, el secreto del que prospera y no se rinde. Y como lo hemos hecho siempre, normalmente lo hacemos en 3 puntos. Y en los 3 puntos importantes que vamos a tratar el día de hoy es conexión que da vida. Punto 2, fuerza que sostiene. Y punto 3, prosperidad que permanece. Estos 3 son aspectos de la oración. Son puntos importantes de la oración. Y hermanos, yo te invito para que abramos nuestro corazón, analicemos con nuestro espíritu lo que estamos escuchando para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Punto número 1. Conexión que da vida. Hermanos, la oración es el medio para conectar con Dios. Dios es la fuente de vida. Dios es la fuente de sabiduría. Dios es la fuente de poder. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que los días se vienen sobre nosotros, empezamos a entrar en problemas, en dificultades, estamos cansados, estamos agobiados, enfrentamos la vida, enfrentamos la rutina, enfrentamos tantas cosas, problemas aquí, problemas allá, y llega un momento en el que sentimos que no sabemos por dónde? ¿Cuántos de nosotros vivimos momentos así? ¿Sabías, mi hermano, que en la oración encuentras un lugar de refugio? ¿Sabías que en la oración hay un espacio en el cual puedes entrar y conectar con la fuente inagotable de vida, con la fuente inagotable de sabiduría, con la fuente inagotable de poder, donde la capacidad, donde la fuerza humana puede revitalizarse? ¿Sabías que en la oración encontramos un lugar así para ti y para mí? Sin embargo, ¿cuántos de nosotros en nuestra forma de vivir o de orar, llegamos a la oración y apenas comenzamos unas poquitas palabras y ya nos dormimos? ¿No me pasa a mí? Bueno, ya no me pasa. Pero muchos años así viví. Eso me pasaba. Para mí la oración era un ritual. Y la verdad, Dios no quiere que nosotros vivamos así. Dios desea que tú y yo encontremos en la oración realmente lo que allí hay. Y es que tú y yo tenemos acceso y tenemos una audiencia con el Rey. Es una oportunidad increíble, hermanos. Increíble. La oración marca la diferencia de un creyente a otro. La oración es determinante en cómo vivimos. La oración es determinante en qué rumbo, qué sentido tenemos en nuestra vida. La oración o la falta de oración
hace notar el tipo de creyente que somos. Porque la oración, hermanos, es algo indispensable, es algo que no debe faltar en nuestras vidas. La oración es algo que nos nutre, la oración es algo que nos conecta con la vida, y quien se desconecta de la vida se apaga. Y yo quiero decirte una cosa. Nos podemos manifestar y nos podemos presentar ante todos los demás como que estamos muy bien y demás, pero cada uno de nosotros sabe realmente en su interior si está seco, si está sin ánimo, si está sin fuerza. Solo tú sabes el nivel espiritual que tienes en tu vida. Solo yo sé en dónde estoy, y tú me puedes ver a mí aquí enfrente. Sin embargo, la realidad que yo vivo, solo yo y Dios la saben. Y yo te estoy viendo y yo me doy cuenta que estás aquí y te puedo ver alegre alabando a Dios, pero en realidad solo tú sabes qué nivel de vida tienes espiritualmente. Entonces, la oración es lo que marca la diferencia, hermanos, de un creyente a otro. La oración es sumamente determinante para que tú y yo nos encontremos verdaderamente llenos de vida. Porque en la oración es con lo que tú y yo nos conectamos con Dios. Quien no ora no conecta con Dios. Y la Escritura es muy clara al decirnos que nosotros no podemos estar desconectados de Él. Somos como las ramas. ¿Te acuerdas tú cuando la mujer adúltera llegó a Jesús, traída por los fariseos que venían porque la querían apedrear? ¿Te acuerdas? Esa mujer, cuando estaba en el piso, que Jesús les dijo a los fariseos, les dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Esa mujer, cuando estaba ahí en el piso, seguramente estaba llorando, pero ella estaba en una conexión desesperadísima con Dios, con el Padre, clamando por misericordia, clamando por redención. Y mientras Jesús estaba hablando con los fariseos, les dijo, el que sea libre de pecado, tire la primera piedra. Y luego un momento en el que se fueron de uno en uno, ¿verdad? Y luego dice Jesús, le dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo, Juan 8, 10 y 11, y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Y entonces la mujer, que estaba metida de una manera desesperada, clamando por misericordia, ese momento de esa mujer era conexión con Dios por medio de oración. En ese momento, entonces ella levanta su rostro y dice, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Esta mujer halló en el preciso instante que lo necesitaba, halló misericordia y perdón. La oración, hermanos, es maravillosa. En Juan 15:5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ninguno de nosotros puede ni siquiera vivir la vida cristiana si no está en conexión con Dios. ¿Por qué razón? Porque solo Él, que Él es la fuente de la vida, solo Él puede producir en nosotros vida que a Dios le agrada. La vida cristiana, tú y yo no la podemos producir. Tú y yo no estamos facultados en nuestras fuerzas para nosotros comportarnos en la medida de cómo Dios espera. Nos ha dado al Espíritu Santo y es por medio de una comunión con Él que tú y yo podemos vivir como Él espera que vivamos. Así es que fuera de Él, desconectados de Él, no podemos hacer absolutamente nada. Y luego mira Jeremías 17, 7 y 8 dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas.
A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Te imaginas cómo es la vida de aquel que está conectado a la fuente de la vida? Si estos árboles que están al lado de un río están recibiendo el agua viva, están recibiendo los nutrientes de la tierra. Así es nuestra vida, hermanos, cuando estamos conectados con el Señor. Yo te invito, mi hermano, a que hagamos de la vida de oración algo diferente, que aprendamos el secreto que hay allí en la oración. Mira, traje esta imagen porque esta imagen es una imagen de cómo el campo puede recibir el agua. Son canales y son compuertas que se van abriendo y van permitiendo que el flujo del agua transite. ¿Cómo crees que van a estar los campos cuando reciben el agua? ¿Mandé? Bonitos. ¿Y qué más? Con vida. Van a dar fruto. Traje esta imagen porque es muy claro transmitir un mensaje por medio de una imagen. Y esta imagen es de una práctica que se hace normalmente y es muy fácil entenderlo. De tal manera que al presentarte yo esta imagen y explicarte lo que ella significa, esa es la parábola. Jesús hablaba en parábolas. Esa es la parábola. La verdad de esto, para ti y para mí, aplicado a nuestra vida espiritual, es que imagínate que cierran esta compuerta. Al momento en que se cierra esta compuerta, deja de recibir agua este campo, este otro y todos los que hay por acá, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los campos que están después de esta compuerta? Al no recibir agua, se secan. Se secan, no tienen vida y no hay fruto. Eso es exactamente lo que puede suceder con un creyente que no se conecta con la fuente de la vida, que es Dios. De la manera como nos conectamos con Él, el canal es orar. Pero tú y yo tenemos muchas de las veces la idea de que orar es el ritual de que, voy a orar. Padre, te doy gracias. Y ahí estamos hablando con Dios, hincados. Y no entendemos que orar es hablar. Y no tienes que necesariamente estar hincado para poder hablar con Él. Entonces, ¿cómo entonces podría cumplirse lo que Pablo dice, orad en todo tiempo? Oye, pues no iríamos a trabajar. No podrían hacer comida las mujeres en la casa. Lo que pasa es que hemos entendido ritualmente el concepto de la oración como una actividad en la cual, me tengo que hincar, y ya sabes, todo el rollo de lo que pasa. Y eso a nosotros, al paso del tiempo, esa es una práctica muerta. Quien no ora, quien no entra en la presencia de Dios para estar allí conectado con Él, hablar con Él y recibir de Dios lo que tiene Él para sí, quien no conecta con esa fuente de vida, se seca. Por eso te dije, tú y yo podemos aparentar que estamos muy bien, pero realmente nosotros en nuestro interior sabemos cómo estamos. ¿Están conmigo? Muy bien. Punto número 2, fuerza que sostiene. ¿Alguna vez nos hemos sentido así, hermanos? Hemos sentido que no podemos más y que las fuerzas se nos van. Algunas veces hemos pasado por tiempos de adversidad tan fuertes, tan tremendos, que nuestra vida no parece que podamos avanzar. Nos hemos sentido desesperados, incluso nos sentimos perdidos, nos sentimos tan angustiados, tan agobiados, que sentimos que no podemos más.
Si nosotros pasamos esos momentos, entonces nosotros necesitamos adquirir fuerza y fortaleza de algún lado. Y como hijos de Dios tenemos la oportunidad, como creyentes en Cristo tenemos la oportunidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer sino a través de la oración? Entonces, cuando uno está en esos momentos en los que sentimos que las fuerzas se nos van, esos momentos difíciles revelan la siguiente realidad de nosotros. ¿Y cuál es esa realidad? Es esta, mira. El que no ora, se quiebra. El que no entra a la presencia de Dios, explota. El que no entra a la presencia de Dios, despotrica. En cambio, el que ora, algo pasa con él. Ese permanece firme. Ese no se doblega. Ese no se dobla. Otra realidad que revelan los momentos de dificultad por los que pasamos es que revelan quién solo habla y quién solo pide cuando ora. Es decir, lo hace como un ritual muerto. Lo hace solo como un ritual que no tiene vida. En cambio, esos momentos difíciles, quien ora de verdad, quien conecta con Dios por medio de la oración, ese demuestra que está conectado con Dios y ese está firme, está fuerte ante la adversidad, ante los conflictos que la vida le puede traer. Ese no se quiebra, ese no se dobla, ese permanece firme, permanece estable, porque la oración produce eso, hermanos. La escritura lo describe de muchas maneras. Lucas 22, 42, 43 dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Está hablando de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús, antes de ir a la cruz, él sufría en su vida, en su cuerpo natural, sufría el miedo, el temor de que lo iban a azotar, iba a ser herido, iba a ser golpeado? Cualquiera de nosotros sentiría lo mismo y Jesús lo sintió. Y fíjate lo que pasó con él. Él dijo, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y mira lo que dice. En ese momento, un ángel del cielo se le apareció para darle fortaleza. Eso es lo que pasa cuando conectamos con Papá Dios. Pasan cosas sobrenaturales en nosotros. No se cambian las circunstancias. Somos tú y yo dentro los que cambiamos, porque Él nos cambia. Eso es lo que sucede cuando conectamos con Dios. Y necesitamos, como hijos de Dios, como creyentes, necesitamos venir a Él en oración. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se angustien por nada. Oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. O sea, que haya gratitud en sus corazones. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender. ¿En dónde se recibe esa paz, hermanos? ¿En dónde? En la presencia de Dios, por supuesto, cuando venimos delante de Él a pedirle en oración todas las cosas, allí en ese momento dice, y la paz de Dios, es decir, el que conecta con Dios, venimos a Él angustiados por lo que esté pasando, por lo que estemos viviendo. Cuando conectamos con Él, cuando aprendemos a estar en su presencia, conectados con Él por medio de la oración, algo pasa en nosotros. Las circunstancias siguen igual. No pidamos que cambie las circunstancias, debemos pedir, Señor, cámbiame a mí, cámbiame a mí. Y allí en la presencia de Dios uno recibe paz y tranquilidad. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Esa paz el mundo no la puede dar. Esa paz el creyente tiene posibilidad de obtenerla solo y únicamente si aprende el secreto de orar y permanecer en la presencia de Dios, conectar con Él.
Isaías 40, 29, 30 y 31 dice: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. O sea, todo mundo se cansa, todo mundo tiene un límite. Hasta los jóvenes llega un momento en el que no pueden más. No se diga los que tenemos un poquito más de años, pues llega más fácil ese momento. Nuestro límite está más corto. Pero hasta los jóvenes se caen, se cansan, caen exhaustos. Pero fíjate lo que dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Eso dónde crees que lo recibe el creyente? En su presencia, conectando con Él. Él es nuestra fuerza. Pero eso lo recibimos cuando conectamos con Él en oración, hermanos. De ninguna otra forma. ¿Te acuerdas de Daniel? Daniel, él fue el segundo de Faraón, de Nabucodonosor, perdón. Y Daniel, dice la Escritura, que oraba 3 veces al día. Pero había muchos ahí envidiosos alrededor en el palacio del Faraón, del Nabucodonosor, perdón. Que no les caía bien Daniel, y Daniel oraba, y entonces hubo un momento en el que el Nabucodonosor se hizo una estatua y pues se ordenó que todo el mundo la adorara cuando sonara ahí los tamboriles y demás. Y estos que no les caía bien Daniel, porque siempre pasa, hay alguien así. Entonces le fueron a chismear a Nabucodonosor: no, Daniel, el que tienes ahí contigo, ese te desobedece y no adora. Y entonces, pues, Nabucodonosor se dio cuenta de lo que estaban intentando hacer. Daniel le había revelado sueños y lo había puesto como segundo porque veía que Dios estaba con él. Y como era palabra de Nabucodonosor, era irrevocable lo que había dicho, entonces no pudo detener que lo echaran al foso de los leones. ¿Algún día te has imaginado que a ti te echen algún foso con leones? Hace unos días vi un video de un joven que cayó en un área, en un zoológico, donde había leones. Es algo feo. Es algo feo. Quedar a merced de un animal salvaje de esta naturaleza es algo feo. A mí me encantan los leones y por eso es que te platico esto de que vi un video y he visto muchos más. Y hay alguien por allá en Arabia Saudita y demás que le encanta tener leones. Desde pequeñitos los tiene, los ha criado y juega con ellos como si fueran un perrito y demás. Y la verdad es que se ven hermosísimos esos animales y los tiene ahí en su sala. Y de repente se acerca a alguien, a esta persona, y el león se ve como... O sea, es increíble lo que pasa. Y entonces, pues es de miedo para cualquiera, ¿no? Lo cierto es que la pregunta es: David, ¿has estado en algún foso de leones que te hayan echado para allá? Lo que deseo es que tú y yo vivamos la experiencia de Daniel. Lo cierto es que a Daniel lo echaron al foso. ¿Y qué crees que sucedió? Que cualquiera hubiera esperado, ¿qué hubiera esperado? Que al llegar Daniel al foso de los leones le hubiera pasado ¿qué? Se lo coman los leones. ¿Y tú crees que Daniel no tenía miedo? Iba temblando, es lo más probable. Y cuando abrieron donde estaba la fosa y lo echan a Daniel, me imagino, pues debió haber caído de alguna altura. Y al caer ahí adentro, lo que menos que quería Daniel hacer era moverse. ¿Por qué razón? Pues porque ahí estaban los leones.
Pero si Daniel oraba 3 veces al día por otros temas, me imagino que ahí pues no dejó de orar. ¿Verdad? Conectó con Dios. Y ese mismo Dios que envió a un ángel a consolar a Jesús en su debilidad humana, ese mismo Dios envió también a ángeles para estar con Daniel en esa fosa de leones y cerraron la boca de los leones. Los leones se hicieron como que no estaba Daniel ahí. El caso es que pasó toda la noche. Al otro día, Nabucodonosor ordena que se destape de nuevo la fosa y le habla a Daniel. Y le dice, Daniel, ¿tu Dios te ha salvado, te ha librado de los leones? Y Daniel le dijo, sí, mi rey, él me ha librado. Y entonces sintió alivio Nabucodonosor y lo mandó sacar. Salió Daniel y entonces dijo, ahora sí, los que lo echaron van para adentro con todas sus familias. Y la Biblia dice que los aventaban y no caían todavía cuando ya los habían despedazado los leones. Lo cierto es que Dios hace esto. Nos da fuerzas, nos anima, nos hace que nosotros estemos con ánimo, nos hace que estemos fuertes, nos hace que no perdamos la esperanza. Y todo esto por medio de la oración, por medio de conectar con Dios. Es sumamente importante que nosotros quitemos ese tache que le ponemos a la oración de que es aburrido, de que es algo que no sirve para nada. Más bien, preguntémonos, ¿estoy yo conectando con Dios cuando oro? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy realmente encontrando el secreto que hay en orar? Porque si no está pasando con nosotros, lo mismo que vemos que sucedió con los hombres de la Biblia que hicieron uso de la oración, si no está pasando con nosotros, lo mismo es que algo no estamos haciendo bien. Mira, el que ora no se quiebra, hermano. Se afirma. El que ora no huye. El que ora avanza contra todo. El que ora, hermano, no se rinde. El que ora persevera firme y está confiado, está seguro. ¿Por qué razón? Porque está hablando directamente con aquel que lo nutre, con aquel que le da vida. Pero sabes una cosa, yo quiero invitarte para que quites de tu mente como que, es que eso es imposible para mí. No, no es imposible, esto es real para ti. Por algo te estoy predicando esto, por algo te estoy hablando esto, porque en la Biblia está descrito y es una herramienta que nos ha sido dada a ti y a mí. Por medio de la oración, tú te proteges a tu propia vida. La Biblia describe que nuestra vida es como si tú y yo fuéramos elementos de un ejército. Somos como soldados y estamos en lucha, en guerra constantemente. Y nos invita a que hagamos uso de la oración, que nos pongamos el yelmo de la salvación, que utilicemos el escudo de la fe, que usemos la palabra de Dios, pero que hagamos uso de la oración, porque son las herramientas que tenemos para poder vivir esta vida como soldados. Entonces, esto es lo que pasa con el que ora. Se afirma, avanza contra todo, persevera firme, está confiado, porque Dios está con él, está nutrido en su interior, está fuerte. Punto 3. Prosperidad que permanece. Debemos de entender lo siguiente, que cuando nosotros estamos bien conectados con el Señor, Él nos fortalece interiormente, nos cambia a nosotros y nos impulsa a conquistar esta vida. Nos impulsa a dominar. No a ser conquistados por la vida, por las circunstancias, ni tampoco a ser dominados por ellas.
Solamente cuando estamos conectados con Dios y bien nutridos de su fuerza, de su poder en nosotros, es que podemos cumplir su plan. Fuimos creados a su imagen y semejanza, y cuando nos creó a su imagen y semejanza, Dios dio orden y dijo, vayan y juzguen, dominen sobre lo creado. Entonces hay un dictamen divino sobre nuestra vida, sobre nuestra creación. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para gobernar y para dominar este mundo, las circunstancias. Y si no estamos dominando, si no estamos gobernando, es porque nos hace falta la autoridad para ello. ¿Y dónde se recibe esa autoridad? Cuando estamos conectados con Él. Él nos nutre, Él nos fortalece, Él nos asegura y nos lanza para que conquistemos. Entonces, aquí hay algo. De repente nosotros cuando hablamos de prosperidad, muchos de nosotros pensamos prosperidad, dinero y bienes. Eso viene a nuestra cabeza. Y nos cuesta mucho poder empatar la prosperidad económica, la prosperidad material con la vida espiritual. Como que no encaja mucho, no entendemos cómo es esto. Déjame decirte, ¿qué es prosperidad en el reino de Dios? La prosperidad en el reino de Dios no es otra cosa más que esto, mira, poder avanzar, tener buenos resultados de vida. Prosperidad por vivir en el reino de Dios es que no estemos viviendo estancados, es que nos mantengamos firmes ante toda circunstancia. Nuestra fe es fuerte, está bien nutrida, nos lanza, nos impulsa, no nos derrumbamos, no nos caemos. Prosperidad en el reino es que nuestras propias vidas se restauren, que nosotros superemos nuestros propios defectos personales, las deficiencias de carácter, que tengamos la capacidad de podernos nutrir y cambiar, desarrollarnos como personas, convertirnos en mejores personas. Eso pertenece a la voluntad y al deseo de Dios, y que también nuestras familias sean familias bien unidas, que la relación entre todos sea una muy buena relación. Eso forma parte de la vida espiritual, del reino de Dios para nosotros. También que tengamos abundancia de todas las cosas. Y esa abundancia de todas las cosas está incluida la abundancia material, hermanos. En ningún momento está peleada la riqueza o la vida de gente rica con la fe. No está peleado. Pero nosotros le hemos dado una mala idea, una mala definición a lo que es prosperidad. Porque uno de los dioses que compite más fuerte en el corazón del ser humano para ser Dios aquí, uno de los dioses falsos que compiten con Dios de manera más fuerte es el Dios del dinero. Y entonces mucho creyente le damos la definición al dinero como que es del diablo. Y sabes una cosa, no es del diablo. Del diablo no es nada en este mundo, hermanos. Es de Dios, el mundo, todo lo creado, todo el universo, toda la creación, todo es de Dios. Es hecho por Él y para Él, dice la Escritura. Así es que el dinero es suyo. No es del diablo. Lo que no es de Dios es que nosotros le demos más valor al dinero que a Él. Es la actitud, no es el dinero. Entonces, todo esto, hermanos, corresponde a prosperidad en el reino de Dios. ¿Y cómo lo obtenemos, hermanos? ¿Cómo sucede? Haciendo todo lo que tú ya sabes y estás haciendo como hijo de Dios, como creyente. Leer la Biblia, ayunar, todo lo que hacemos, todo. Y orar, pero no orar como práctica religiosa, como por obligación, sino que teniendo comunión, conectando verdaderamente con Papá Dios por medio de la oración.
Si a todas las prácticas que tenemos como creyentes hacemos esta, conectamos en realidad con nuestro Dios, con la fuente de la vida, nuestra vida cristiana va a ser distinta. Mira lo que dice 3 de Juan 1:2. Amado, ruego que seas prosperado en todo lo que hagas, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. ¿Te fijas lo que dice? Ahora, ser prosperado en todo lo que hacemos, ¿a qué se refiere? Te dedicas a arreglar a las mujeres, las pones guapas, les pintas el cabello, etcétera. Si yo te deseo que seas prosperada en lo que haces, ¿a qué me estoy refiriendo? Trabajo, que me vaya bien. Que tengas mucho trabajo, que te vaya bien, que tengas muchos clientes, eso significa que te vaya bien, ¿no? Carlitos, en la carpintería, si yo te digo, Carlos, deseo que te vaya bien en lo que haces, ¿a qué me refiero? Que pongas muchas cocinas, que hagas muchos trabajos de madera, que hagas esto, que hagas aquello, que fabriques muebles, que no te la acabes. Eso es desearte que te vaya bien. Y si así estás viviendo, teniendo muchísimo trabajo, ¿cómo te va a ir en el bolsillo? Entonces, ¿por qué nosotros al encontrar en las Escrituras, amado, ruego que seas prosperado en todo lo que hagas, así como prospera tu alma, lo que tiene que ver contigo, con tus emociones, con tu mente, cómo te llevas con tu esposa, cómo te llevas con tus hijos, restaura la relación con ellos, eso es que prospere el alma. Quiero que te vaya bien en el trabajo, que seas enriquecido, que te vaya muy bien, que ganes mucho dinero, que tu familia se recupere. Andas por ahí de repente capa caída con tu esposa, que te recuperes con ella. Eso es así como prospera tu alma. Oye, ya se te está quitando lo corajudo. Estás prosperando en tu alma. Se te están quitando las debilidades de carácter. Estás prosperando en tu alma. No se refiere a otra cosa, hermano. Y luego al final, y que tengas buena salud. O sea que al cuerpo, por favor, no le empaques de más porque se enferma. Si la Biblia habla de todo esto, ¿por qué tú y yo lo malinterpretamos? La Escritura habla también en Josué 1:8. ¿Te acuerdas que a Josué le tocó meter a Israel a conquistar Canaán? Terminaron los 40 años de la travesía en el desierto y ahora sí llegó el momento de conquistar la tierra prometida. Y todos conocemos este versículo, ¿verdad? Y el versículo Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Es muy claro esta versión, lo que dice. Pero a muchos de nosotros nos queda esa expresión Reina Valera que dice: esfuérzate y sé valiente. Como que pensamos que ese esforzarse y ser valiente es para ir a pelear con los moradores de Canaán. Y no se refiere a eso. La fuerza, la intensidad de entrega es para no perder de vista lo que está escrito en este libro de instrucción, en la ley, en la palabra de Dios, para ti y para mí, la Biblia. No debemos de perder de vista lo que está escrito en ese libro que tenemos, porque es un libro que nos instruye, nos enseña, nos capacita. De Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. De modo que el Hijo de Dios sea preparado para toda buena obra. Para eso sirve ese libro.
Y entonces, si tú lees ese libro y aprendes y te instruyes y lo pones en práctica, te aseguras de obedecer todo lo que está ahí escrito. ¿Cuál es el resultado? Prosperarás y todo lo que hagas te irá bien. Pero yo quiero preguntar, ¿quién puede leer ese libro y realmente entenderlo si no es porque el Espíritu Santo se lo revela? Y esa relación con Él se obtiene solo en oración. De tal manera que podemos leer ese libro, podemos aprender todo lo que ahí está y podemos esforzarnos en querer vivirlo, pero no se puede por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Si Él escribió la Biblia, cuando tú y yo venimos a Dios a buscarlo a Él y venimos a leer las Escrituras, el Espíritu Santo ahí se sienta con nosotros y Él nos revela. Él nos lo revela. Porque Él es el que sabe realmente lo que está escrito. Y cuando Él nos revela algo, Él nos está hablando algo en el corazón. Y eso solamente se recibe, solamente se puede vivir cuando tenemos una experiencia con Él. Personal. Salmos 92:12 dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Esto vive aquel que está conectado con Él. Porque Él es fuente de vida inagotable. Él es vida eterna. Y nosotros recibimos esa fortaleza, nosotros recibimos eso. Por último, hermanos, la oración es el secreto de quienes prosperan y no se rinden. No hay secreto, realmente está abierto para ti, para mí, pero para quien no lo sabía, pues el secreto es la oración. Tenemos que estar completamente conectados con Dios. De otra manera, nuestras vidas no florecen, hermanos, no florecen. La oración es el lugar donde Dios nos forma por dentro, nos da enfoque y nos impulsa hacia adelante. Ahí, en esos momentos que tenemos de intimidad con Él, ahí Él nos da forma a nosotros. Nos instruye interiormente. Allí crecemos. Entramos a su presencia nosotros todos debilitados, todos temerosos, y en su presencia Él nos nutre, Él nos fortalece. Entramos en derrota y salimos de su presencia en victoria. Entramos débiles y salimos fuertes. Eso pasa en la presencia de Dios. Y tú y yo necesitamos descubrir el secreto de poder conectar realmente y permanecer en su presencia. ¿No te ha pasado, si en algún momento has tenido un momento real de conexión en oración con Él, no te ha pasado que estás ahí y cuando menos piensas se pasó una hora? Dice la Escritura que para Dios 1000 años es como un año o como un día, y un día son como 1000 años. O sea que en la presencia de Dios el tiempo no significa nada, se pasa. Por esa razón, cuando has conectado con Él, se te ha ido una hora y no te has dado cuenta. Porque es maravilloso lo que pasa cuando conectamos. Pero hermanos, la verdad, necesitamos poder distinguir cuando buscamos a Dios en oración, pero en oración ritual. Esa clase de oración no sirve. Esa clase de oración es la que nos adormece. Esa clase de oración es la que se nos hace bien aburrida. No debe ser ritual. Debe de ser un momento real de conexión con la fuente de la vida. Y allí en ese momento uno oye a Dios. Realmente uno oye la voz de Dios. Y tú te has de preguntar, Eleazar, ¿cómo es eso de que Dios habla? Pues yo te puedo dar mi experiencia, te puedo platicar, pero es algo que tú tienes que vivir.
Y el día que lo experimentes, va a cambiar para ti la percepción que tienes de ese momento de oración. Es una oportunidad para ti, para mí, entrar a su presencia por medio de la oración. Y mira lo que sucede. La Escritura dice en Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea, se nota, de verdad se nota, se demuestra quién entra a ese lugar secreto y conecta con Papá Dios. Porque es una persona que Dios lo recompensa en público, lo prospera en público, restablece públicamente su matrimonio, restablece públicamente la relación que tiene con sus hijos, restablece públicamente las relaciones rotas. Dios lo prospera, no solamente en el desarrollo de su carácter, lo prospera económicamente. Todo eso pasa porque esa es la recompensa pública que Dios da, pero es solamente para aquellos que saben estar en su presencia. Y esto es por medio de la oración. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y des gracias a Dios de que nos haya permitido escuchar esto. Padre, gracias porque esta ha sido una gran oportunidad para nosotros, escuchar las grandes cosas que tú tienes para nosotros por medio de la oración. La oración no tiene por qué ser aburrida. La oración no tiene por qué ser algo sin fruto. No tiene por qué a nosotros hacernos perder tiempo. Hay un poder en la oración. Hay grandes cosas en la oración porque nos permiten estar conectados a ti, Señor. Pero nosotros hemos hecho uso de la oración más bien como una práctica religiosa, sin sentido, hueca, sin ningún valor. Algo que incluso nos hace perder el tiempo, nos hace que nos sintamos aburridos en ella. No es eso lo que tú deseas. Hay grandes oportunidades, se abre el cielo para nosotros en los momentos de oración. Lo pasó cuando tu Hijo Jesús oraba. Antes de ir a la cruz, un ángel apareció allí y lo fortaleció. Eso pasa cuando conectamos contigo. Hubo otra ocasión en la que se apareció Moisés, Elías, allí con Jesús frente a Pedro y Juan. Y tú hablaste desde el cielo y dijiste, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Fue un momento de oración sublime. Son momentos poderosos, Señor. Y te pedimos que tú nos enseñes a descubrir ese secreto que hay en la oración. Que dejemos, Dios mío, de ver la oración como algo fastidioso, algo que no nos nutre. Más bien, revélate a nosotros, danos la oportunidad para poder entrar en tu presencia por medio de esos tiempos de oración y que sean productivos para nosotros, que seamos nutridos por ti, que podamos escuchar tu voz para nuestras circunstancias, que allí nos des dirección, Señor, nos des rumbo. El que no tiene fuerzas, que allí las recupere, que allí tenga fuerzas como el búfalo, dice tu palabra. Que podamos ser diferentes,
Que en esos momentos, Señor, nuestras vidas puedan llegar a tener un toque de tu presencia y nuestras vidas, nuestros paradigmas sean transformados. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Te damos muchas gracias por esta palabra. Bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.